La sala de subastas estaba envuelta en un silencio tenso, de esos que pesan más que el ruido. Bajo las luces blancas los objetos brillaban con una promesa de lujo y misterio. Pinturas antiguas, relojes de bolsillo, joyas con historias olvidadas. Entre todo eso, un pequeño broche descansaba sobre terciopelo azul oscuro. No parecía gran cosa comparado con los diamantes cercanos, pero tenía algo especial, una delicadeza casi íntima, como si guardara un secreto. Cuando el subastador anunció el siguiente lote, pocos prestaron atención. El broche era sencillo, con una piedra central color ámbar rodeada por filigranas de oro antiguo. Sin embargo, en la primera fila, una mujer se irguió de golpe. Era Helena Valmont, una de las millonarias más influyentes del país, conocida por su frialdad en los negocios y su impecable presencia pública. Sus ojos, normalmente calculadores, se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo. «Ese broche es de mi hija», dijo en voz alta, rompiendo el silencio. Un murmullo recorrió la sala. El subastador dudó, sin saber si detenerse o continuar. Todas las miradas se clavaron en Helena, que se había puesto de pie. Sus manos temblaban ligeramente, algo impensable en alguien como ella. Helena no siempre había sido la mujer poderosa que todos conocían. Años atrás, antes de construir su imperio, había vivido una tragedia que jamás logró superar del todo. Su hija, Clara, había desaparecido cuando tenía apenas 5 años. Una tarde cualquiera, un parque lleno de gente, un descuido de segundos, y nunca más volvió a verla. La policía investigó durante meses. Hubo pistas falsas, sospechosos, promesas vacías. Al final, el caso se enfrió y la vida siguió, aunque para Helena, nada volvió a ser igual. El broche había sido un regalo. Lo había mandado a hacer especialmente para Clara, con un diseño único y una pequeña marca casi invisible en la parte trasera, una inicial grabada a mano. Helena recordaba perfectamente el día en que se lo colocó en el vestido de su hija, antes de ir al parque. Ese recuerdo la había perseguido durante años, mezclado con culpa y dolor. «Señora Valmont», dijo el subastador con cautela, «¿está segura?». Helena asintió sin dudar. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Tomó el broche entre sus dedos y lo giró con cuidado. Allí estaba, la inicial, la misma marca que ella había pedido grabar. El público estaba en shock. Algunos pensaban que se trataba de una maniobra para detener la subasta. Otros, que era una coincidencia exagerada. Pero la expresión de Helena no dejaba lugar a dudas. No había arrogancia, solo una emoción cruda que muchos jamás le habían visto. «Necesito saber de dónde salió», exigió. El subastador aclaró la garganta y explicó que el broche provenía de una colección privada. Había sido entregado por un intermediario que aseguraba haberlo adquirido legalmente años atrás. Nada fuera de lo común, al menos en apariencia. Helena no se conformó, ordenó detener la subasta y, esa misma noche, puso a trabajar a su equipo legal y de investigación. No era la primera vez que usaba su poder para conseguir respuestas, pero esta vez no se trataba de dinero ni de prestigio. Se trataba de su hija. Mientras tanto, una joven que trabajaba en la casa de subastas observaba todo desde el fondo. Se llamaba Lucía y llevaba apenas unos meses allí, encargándose de tareas menores. Había reconocido el broche en cuanto lo vio, no por su valor, sino por la historia que lo acompañaba. Una historia que su propia madre le había contado desde pequeña. Lucía había crecido escuchando relatos fragmentados sobre su origen. Su madre, una mujer humilde, siempre evitaba hablar del pasado. Decía que había rescatado a su hija de una situación peligrosa y que lo único que conservaba de aquella época era un pequeño broche que, por miedo, había terminado vendiendo años después. Lucía nunca entendió del todo esa historia, pero sabía que algo no encajaba. Al escuchar a Helena, un escalofrío recorrió su espalda. Las piezas comenzaron a moverse en su mente. Esa noche, al llegar a casa, enfrentó a su madre. Hubo silencio, lágrimas, y finalmente una confesión que cambiaría todo. Su madre no era su madre biológica. Años atrás, había encontrado a una niña sola y asustada en un parque. En lugar de entregarla a las autoridades, tomó una decisión impulsiva, convencida de que estaba salvándola de algo peor. Crió a esa niña como suya, con amor, pero también con miedo constante de que la verdad saliera a la luz. Lucía pasó la noche en vela.
Al amanecer, tomó una decisión. No podía seguir viviendo con una mentira tan grande. Sabía que presentarse ante una mujer como Helena Valmont no sería fácil, pero también entendía que había algo más importante que su propia tranquilidad. Días después, Lucía pidió una reunión con Helena. Al principio, fue rechazada. Pero insistió, mencionando el broche y la subasta. Eso bastó para que Helena aceptara verla. El encuentro fue tenso. Helena observó a la joven con atención, buscando rasgos, gestos, algo que le resultara familiar. Lucía, nerviosa, contó todo lo que sabía. No acusó, no justificó. Solo habló con honestidad. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Helena sentía el corazón a punto de estallar. Frente a ella estaba una joven que, sin saberlo, podría ser la respuesta a años de preguntas sin resolver. Se realizaron pruebas. El tiempo pareció detenerse durante esa espera interminable. Helena, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, se encontró completamente vulnerable. El resultado llegó una mañana lluviosa. Positivo. Lucía era clara. No hubo gritos ni escenas exageradas. Helena simplemente se sentó, cubriéndose el rostro con las manos, y lloró. Lloró por los años perdidos, por la niña que no pudo proteger, por la joven que había crecido lejos de ella. Lucía, confundida y emocionada, se acercó con cautela. No sabía cómo llamar a esa mujer que, de pronto, resultaba ser su madre. El reencuentro no fue un final perfecto, sino un comienzo difícil. Hubo conversaciones incómodas, silencios largos, recuerdos que dolían. Helena tuvo que aceptar que no podía recuperar el tiempo perdido, y Lucía tuvo que procesar una identidad completamente nueva. La mujer que la había criado enfrentó las consecuencias de sus actos, pero también recibió comprensión. Nada era blanco o negro. Todos habían actuado desde el miedo, el amor o la desesperación. Con el paso de los meses, Helena y Lucía comenzaron a construir una relación real, sin prisas ni expectativas irreales. No se trataba de dinero ni de herencias, sino de aprender a conocerse como madre e hija en una etapa inesperada de la vida. El broche volvió a ocupar su lugar, no como símbolo de pérdida, sino de verdad. Ya no era solo una joya antigua, sino la pieza que había unido dos vidas separadas por el destino y los errores humanos. Y así, lo que comenzó como un simple objeto en una subasta terminó revelando una verdad que dejó a todos en shock, recordando que, a veces, las historias más poderosas se esconden en los detalles más pequeños.